Esta información es demasiado importante teniendo en cuenta los antecedentes y la historia, digámoslo de alguna manera, y está referida a los accidentes de tránsito y a aquellas personas que conducen alcoholizadas. Se ha aprobado ya esta ley que determina que en todas las rutas de nuestro país está prohibido circular, haber consumido previamente alcohol. Bienvenida esta ley, bienvenida esta exigencia, y vamos a conocer más información con respecto a ello con Gustavo Mourazos, quien es especialista en seguridad vial. Gustavo, buenas tardes y bienvenido a Noticiero 9. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Porque ha sido, me parece a mí, una lucha bastante extensa en torno a la necesidad de que esto sea así tan tajante y obligatorio, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elsa, muy buenas tardes, José, y a toda la audiencia del canal. La verdad que sí, lo podemos considerar como un gran paso, muy importante, la sanción de esta ley y el paso que se dio hoy, por lo cual vuelve a cobrar de alguna manera relevancia la noticia, que ya la habíamos tratado en este medio, es que a partir de hoy se publicó en el boletín oficial, por ende entró en vigencia luego de ser sancionada, promulgada, y ahora fue publicada con fecha de hoy con el número de ley 27.714, que lo que hace es modificar el artículo 48 de la ley de tránsito en cuanto era la tolerancia de 0,5 y ahora pasó a ser 0. Bien, como bien lo decías, Elsa, es un tema que es de vieja data, pareciera, pero que de alguna manera venimos a pasos un poco de tortuga, y es una buena noticia, pero claramente que por sí solo no va a solucionar. Esto tiene que venir de la mano de un cambio cultural, de internalizar lo que significa los riesgos que tenemos al realizar este tipo de conducción, habiendo consumido previamente, y asimismo va a ser necesario el posterior control. Pero es importante el tema de la alcoholemia, que es lo que nos reúne hoy, como así también cualquier otro distractor. Y en ese sentido podemos decir el uso del celular, podemos decir cualquier otra noción que no cumplamos de las normas de tránsito, nos duplica el riesgo. Falta de uso de cinturón de seguridad, conducción a exceso de velocidad. Entonces la normativa per se nos da un marco normativo que va a permitir que la autoridad de control lo empiece a fiscalizar. Debemos recordar que en materia de tránsito, al ser una normativa de los municipios, va a depender de cada uno de los municipios que se sigan adhiriendo o dictando de alguna manera una legislativa similar. En ese sentido, tenemos alrededor de 3.500 o 3.600 municipios en Argentina, con lo cual tenemos que seguir insistiendo para que todos adhieran a la misma normativa, para que uno no se encuentre con esta dicotomía que depende de dónde o cuál ruta o tramo de la ruta estoy transitando, me apliquen o no tal o cual ley. Es decir, si paso por una jurisdicción que tiene permitido uno, tomo, después tengo que no tomar. Entonces es un juego armónico de las distintas legislaciones, Elsa. Exacto. Gustavo, aclaramos, aquí en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, ya está vigente alcohol cero. Correcto, bueno, correcto. Y otro tema, por lo que referías recién, hablabas de la obligatoriedad del cinturón de seguridad, hablabas de no hablar por celular mientras estás conduciendo. Dos temas que no se cumplen porque uno lo ve a diario. Y este último, este que tenemos ahora, circular sin ninguna gota de alcohol en sangre, ¿qué control se va a hacer? Es decir, pasa por una decisión individual, obviamente, pero también con la fuerza de la ley para exigir y para que existan penas lo suficientemente fuertes como para que esto no se repita, porque usar cascos en moto también está no usar casco mientras se circula en moto también está prohibido. Claro. No sé si lo dije al revés, pero bueno, hay que usar casco mientras vas en moto. Se entiende la idea y está claro. Nosotros tenemos una cuestión social, cultural, y la educación es esencial. Tener, digamos, un abordaje transversal. Yo creo que, digamos, nuestro ser social de hoy en día en muchos temas avanzó de manera positiva. Comer saludable, el respeto al medio ambiente, el tema de violencia de género. Bueno, creo que tiene que ser un punto más en el cual también tomemos conciencia. Insistir sobre el concepto, no es lo mismo manejar que conducir.
Es decir, manejar es saber accionar los frenos, girar el volante, etcétera, acelerar, pero conducir es empezar a internalizar toda esta información de cuáles son los peligros y las cosas que nos representen este tipo de actividades. En este sentido, si yo te tengo que preguntar a vos o a cualquier persona que me describa cuáles fueron sus actividades principales del día de ayer o del día de mañana, probablemente me diga, mira, Gustavo, tengo que entrevistar a tal o cual persona, tengo tal apertura de tal o cual conducción, y el tema de la conducción va a pasar a ser una actividad secundaria que te permite realizar tu actividad principal del día. Bueno, digo, no la pasemos una actividad principal, pero empecemos a tomar noción y conciencia de los riesgos que nosotros tenemos a la hora de realizar este tipo de actividad. Hace unos días también fue muy conocido el accidente del futbolista más conocido como la Pulga Rodríguez. Todo un tema, digamos, una persona de elite, de alta competencia y posterior a un partido decide conducir con determinado nivel de fatiga o cansancio y aparentemente, según las circunstancias del accidente, tendríamos que ver, pero aparentemente tampoco tenía puesto el cinturón de seguridad. Con lo cual, son cosas que existen, elementos que están disponibles en la tecnología, pero que si no lo internalizamos los usos, los perjudicados en ese caso somos nosotros mismos. Entonces, es esencial la cultura de la prevención, de la conciencia de la seguridad vial, y como bien lo indicás, posteriormente de eso, tiene que venir un control estricto y tiene que haber una consecuencia y una diferencia entre el que cumple y no cumple, porque si no, claramente después decimos, bueno, pero si no pasa nada. Exactamente, cuando uno se confía y dice que no pasa nada, es ahí cuando ocurren las cuestiones. Todo pasa también, entonces, la ley está, las leyes están en general. Sí. Parte de la conciencia de cada uno de nosotros de cumplirlas, porque las consecuencias de no cumplir este tipo de normas y fundamentalmente en el tránsito son terribles. Hay familias totalmente destruidas a raíz de esta situación. Y el tránsito en resistencia, definime el tránsito en resistencia. Perdón que te cambie. Qué difícil, tema, Elsa, que vaya del alcohol a cómo es el tránsito acá. Yo creo que el tránsito no es nada distinto, Elsa, a cómo, digamos, nos define como sociedad, digamos. Yo creo que tenemos poca tolerancia, poca solidaridad, y esos principios básicos que de alguna manera tuvieron nuestros abuelos, que parecían, digamos, estar más preocupados por el otro, es lo que de alguna manera tiene que volver y entender que eso también nos beneficia. Hoy el tránsito nos muestra una faceta más de cómo estamos socialmente. Estamos más pensando en nosotros mismos, y esa es la conducta que se ve desplegada en el tránsito, y que de alguna manera esa imposición de mi interés sobre el interés colectivo, claramente en el tránsito se complica. A ver, si tenemos un 400% de aumento de un parque automotor y tenemos un 7-8% de crecimiento, es decir, vamos a ser 4 veces más personas compartiendo un mismo espacio. Es inevitable para nuestro propio interés individual ponernos de acuerdo en el uso de algo que cada vez va a ser más escaso, que es el espacio público. Es decir, ni siquiera me siento obligado a hacerlo por el otro, lo tengo que hacer por mí mismo. Y en ese sentido yo creo que nos falta bastante diálogo, ¿sí? Sí. Hoy, digamos, cuando estaba saliendo de un estacionamiento y que la persona de atrás me vio y frenó, sentí un placer enorme que el primer auto que venía atrás me dejó salir. Con tan poco, sí, cambio tanto, ¿no? Hasta el humor me cambió. Sí, totalmente. Te bajaste y lo aplaudiste. Sí, claro. Tal cual. Tenía ganas de bajarme y pedirle los datos. No, es cierto eso, lo vemos en el tránsito. Bueno, reiteramos entonces, en todo el país, rutas nacionales, alcohol cero. Así es, Ley 27714 modificó el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito, legislación que ya tenía la provincia y que ya tenía el municipio. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por toda la información. Gracias, Elsa, gracias, José, y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Muy amable. Bueno, ya no hay excusas, Elsa, No. Ya ordenanza en la ciudad de Resistencia, ley provincial en la provincia del Chaco y, lógicamente, ley nacional, así que a respetarla. Si tomaste, no manejes. Así de simple, un conductor designado o aplicar a distintos medios de transporte que existen. Que existen, exactamente. Exactamente. Y usen el cinturón, no hablen con el celular mientras están manejando, la distracción, los accidentes ocurren en segundos. Sí. Y pónganse casco cuando van en las motos, por favor. Tal cual, y si nos cuidamos nosotros, cuidamos al resto. Exacto. Que esto es importantísimo para tenerlo en cuenta. Y ya que estamos pidiendo que no vayan más de 2 personas y menos criaturas en las motos. Por supuesto. Ese es el mensaje.